¿Qué es una quemadura? Es una lesión de los tejidos vivos que son resultantes de agentes físicos, químicos o biológicos. Pueden alterar locales o sistémicas. Van a ser reversibles o no dependiendo de los factores. ¿Qué limitaciones trae una quemadura? Principalmente va a haber dolor, va a provocar edemas, va a haber pérdida de la sensibilidad, va a haber disminución de las amplitudes articulares, disminución de la fuerza muscular, alteración de la postura y por consecuente va a haber una alteración de la marcha, de lo cual se hablará más adelante con un especialista. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo su tratamiento? Va a haber un tratamiento inicial. Al principio vamos a tener que alejar al paciente del fuego o del humo que provoca. Va a hacer una irrigación de agua para nivelar la temperatura del paciente y cuando se haya nivelado, vamos a cesar el agua. Vamos a trasladar al paciente ya que se haya estabilizado y va a haber una aplicación de fluidoterapia para recuperar el contenido hidroeléctrico perdido a consecuencia de la fuga de fluidos. La analgesia y la sedación, el dolor está presente durante largos periodos de tiempo. El control efectivo del dolor disminuye la tasa de complicaciones respiratorias, facilita la movilización y la fisioterapia y mejora el balance nitrogenado. Va a haber un tratamiento tópico. En la exclusión quirúrgica va a ser eliminar los tejidos muertos en la herida. El tratamiento quirúrgico va a haber una extirpación de las zonas quemadas, se extrae piel de zonas sanas y se colocan en las zonas cruentas. La posibilidad de hacerlo dependerá de la voluntad del paciente y del estado de salud que tenga. Son realizadas con anestesia general. La piel reconstruida no será completamente normal y habrá cicatrices y diferencia en la textura, coloración y sensibilidad, y entre otras. ¿Cuántos grados existen y cómo se caracterizan? Va a haber 4 grados. El primer grado es la más superficial. Estos afectan la epidermis y se caracterizan por ser dolorosas, conservan la integridad de la piel y no dejan secuelas, y hay una curación espontánea con 5 días. Va a haber el segundo grado, que son las quemaduras dérmicas superficiales. Estas afectan a la epidermis y el tercio superior de la dermis. Son dolorosas y exudativas, por lo general presentan flictenas y ampollas intactas sobre un fondo rosado y húmedo. Tienen una curación de entre 15 y 20 días. Va a haber el segundo grado. Estas son quemaduras dérmicas profundas. Afecta a la zona más profunda de la dermis, llegando a la dermis reticular. Tienden a ser menos dolorosas y hay posibilidades de cicatrices hipertróficas, por lo que si en 21 días no se epiteliza, se deberá llevar a cabo una cirugía plástica. El tercer grado va a haber quemaduras subdérmicas. Estas afectan a todo el espesor de la piel, formando una escara blanquecina, amarilla o marrón, dura y seca. La piel pierde su elasticidad y no son dolorosas. Además, los vasos están trombosados y esto puede o no requerir una amputación. ¿Qué afectaciones tiene a nivel celular una quemadura? Primero, va a existir un aumento de la permeabilidad capilar. Esto quiere decir que va a existir el plasma, los electrolitos y agua en el espacio intravascular que va a pasar al intersticial. Existe un desequilibrio electrolítico que va a provocar el edema. El edema es muy importante en las zonas afectadas y adyacentes, ya que va a provocar una elevación de la superficie corporal quemada. Va a existir también una destrucción tisular, que va a hacer la pérdida de la barrera cutánea, que va a ser igual a un aumento del agua por evaporación. Junto con el edema va a provocar un shock hipovolémico. Esto va a resultar como una hipoxia celular y una acumulación del ácido láctico. La hemoconcentración va a existir al inicio y posterior va a haber una anemia, lo cual va a provocar una destrucción de los hematíes. Va a haber una disminución y lentificación del volumen circulante, con disminución del volumen por minuto y disminución del gasto cardíaco. Va a existir también alteraciones de la función pulmonar en los pacientes que hayan inhalado humos o algún químico. ¿Cuáles son los orígenes más comunes de una quemadura? Van a ser 5: las térmicas, electricidad, radiación, rozamiento y químicas, las cuales se profundizarán más adelante.
¿En qué zona de la población se ve más afectado esto? La tasa global de mortalidad por quemaduras varía desde 0.5 hasta 2.1 por 100.000 habitantes en países desarrollados y esta está disminuyendo. En países subdesarrollados, esta tasa puede ser de hasta 20 veces superior. La mortalidad específica por quemaduras muestra una tendencia significativa al descenso con excepción de los mayores de 60 años. La letalidad de las quemaduras ha ido disminuyendo en forma significativa los últimos años. El 90% de las quemaduras son térmicas y la mayoría de accidentes son en niños. ¿Qué instituciones brindan atención a esta problemática? Para los niños, principalmente está la Fundación Michoud y Mau. Esta fundación es no lucrativa y está destinada a la asistencia y la prevención de niños mexicanos con quemaduras severas, cuya misión es que ningún niño mexicano con quemaduras severas muera por falta de oportunidad a la atención médica especializada, ya que por esta razón nació esta fundación. Lo que busca esta fundación es facilitar la asistencia de niños quemados, canalizándolos a centros especializados para que reciban el mejor tratamiento posible. Hay diferentes hospitales en diferentes puntos de la República Mexicana. Está Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, que son las principales instalaciones que se encuentran. La otra institución que es especializada para niños quemados es la de Hospital de Reiners, que se encuentra en el hospital en la Ciudad de México. Esta igual es especializado en atención intensiva, quirúrgica y de rehabilitación de los niños con distintos grados de quemaduras. Para adultos en general, ya sean adultos jóvenes o adultos mayores, se encuentra el Hospital General del Dr. Rubén Leñero, se encuentra CENIAC, el Hospital Manuel G. González y el Hospital Magdalena de las Salinas. Estos igual son especializados para quemaduras y todos se encuentran en la República Mexicana, en el Distrito Federal. ¿Cómo podemos prevenir una quemadura? Estos son algunos de los pasos o indicaciones que debemos seguir para prevenirla. Existen diferentes, pero estas son las principales. Manipular con atención cualquier producto químico, manipular con atención cohetes, petardos o fuegos artificiales, y más si son con niños. No permitir que los niños jueguen con encendedores o cerillos, en general con fuego. Mantener a los niños alejados de la cocina y la plancha. Proteger los enchufes para evitar quemaduras eléctricas, principalmente si hay niños en casa. Evitar salpicaduras de aceite o de agua cuando la mamá cocine. Proteger manos y brazos con manoplas cuando se remueva líquido caliente o manipular el horno caliente. Controlar la temperatura de los alimentos calentados con el microondas. Proteger todos los objetos que sean fuentes de calor. Manipular con cuidado las baterías de los carros. No manipular el motor del vehículo si está caliente. No lanzar productos inflamables para avivar el fuego a las brasas. Y aplicar protector solar 30 minutos antes de la exposición ante este. ¿Qué sintomatología presentan los pacientes quemados? Van a existir ampollas intactas o que tienen rupturas con pérdida de fluido, dolor, peladura de piel, shock o choque, en el cual podemos observar palidez, piel fría, húmeda, debilidad, labios y uñas azules y disminución de lucidez mental, al igual que inflamación y piel blanca o roja o carbonizada. En pacientes con afectación en vías respiratorias va a existir una quemaduras en cabeza, cara, cuello, cejas o pelos de la nariz, boca y labios quemados, tos, dificultad respiratoria, moco oscuro con manchas negras, cambios en las voz y silbilancias. ¿Qué agentes etiológicos provocan lesiones de quemaduras? Como mencionó antes mi compañera, existen 5. Las térmicas, que van a ser las escaladuras producidas por aceite o por agua. Las de llamas, que son producidas por fuego. El sólido caliente es producido por contacto con superficies calientes. El fogonazo o flash son producidas por el calor de un cortocircuito. Las de frío producidas por hipotermia o congelación, que es una temperatura inferior a 0. Las de electricidad son producidas por el paso de corriente eléctrica a través del organismo. Las de radiación, producidas por la exposición a otras energías, rayos ultravioleta o rayos UVB o radioterapia. El de rozamiento, por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Las químicas son producidas en la piel y o tejido por un agente químico como ácidos,
alcálisis o sustancias orgánicas. ¿Qué agentes etiológicos provocan lesiones de quemaduras? Como mencionó antes mi compañera, existen 5. Las térmicas, que van a ser las escaladuras producidas por aceite o por agua. Las de llamas, que son producidas por fuego. El sólido caliente es producido por contacto con superficies calientes. El fogonazo o flash son producidas por el calor de un cortocircuito. Las de frío producidas por hipotermia o congelación, que es una temperatura inferior a 0. Las de electricidad son producidas por el paso de corriente eléctrica a través del organismo. Las de radiación, producidas por la exposición a otras energías, rayos ultravioleta o rayos UVB o radioterapia. El de rozamiento, por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Las químicas son producidas en la piel y o tejido por un agente químico como ácidos, alcálisis o sustancias orgánicas. ¿Qué no debemos de hacer ante una quemadura? Principalmente no debemos aplicar ni un tipo de ungüento, mantequilla o hielo o cualquier elemento casero que tengamos. No debemos respirar ni soplar sobre la herida, ya que podemos infectarla. No debemos tocar la piel muerta o si existen ampollas. Y no debemos retirar la ropa si está pegada a la piel. No debemos administrar nada vía oral al paciente con quemadura. No debemos sumergir al paciente en agua fría. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. No debemos colocar una almohada debajo de la cabeza del paciente, ya que si hay afectación en la vía respiratoria, esta se pueden cerrar. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes aplicados a una víctima de accidente o enfermedad repentina en tanto llega el tratamiento especializado. ¿Sabes cómo actuar si tú o alguien cercano a ti sufre alguna quemadura? Verifica que no exista algún riesgo en el entorno, como por ejemplo fuego o alguna fuga de gas. Haz una vista panorámica del lugar, evalúa la situación e identifica si se trata de una quemadura de primer, segundo o tercer grado. Si es una quemadura de primer grado, la víctima tendrá enrojecimiento, piel seca, ardor e inflamación, ya que esta daña una capa superficial de la piel. Si tiene ámpulas, es una quemadura de segundo grado que afecta la segunda capa de piel. Una quemadura de tercer grado implica la destrucción de músculos, nervios, piel y huesos y no habrá dolor porque se destruyen las terminaciones nerviosas. Si la quemadura fue causada por fuego, remueve la ropa que no esté pegada. Enfría la zona quemada con agua a temperatura ambiente hasta que alivie el dolor. Cubre la zona con una gasa o una tela húmeda sin ejercer presión. Finalmente, cubre la gasa previamente colocada con otra gasa o una tela húmeda y limpia. Ya sea que la quemadura haya sido causada por el fuego, vapor, sólidos incandescentes como el carbón o algún metal caliente, electricidad, fricción, ácido o corrosivo, es importante que no apliques remedios caseros ni rompas ampollas. Para evitar las quemaduras te recomendamos mantener alejados a las niñas y niños de la cocina. No permitas que jueguen con fuegos artificiales, cerillos o encendedores. No realices trabajos de mantenimiento relacionados con electricidad si no estás capacitado. Mejor llama a un especialista. Si es una emergencia, llama de inmediato al 911 para enviarte los servicios médicos necesarios. ¿Cuál es el tiempo de curación de una quemadura en sus diferentes grados? Como hemos explicado, las quemaduras de primer grado son las que revisten menos gravedad. A su vez, también son las que se curan más rápido. Por lo general, la persona que ha sufrido una quemadura de este tipo tarda alrededor de 3 a 5 días en restablecerse completamente de la afectación sin que quede marca alguna ni cicatriz. Los tiempos de recuperación de una quemadura de segundo grado son muy variables. Por lo general, si hay una afectación no muy severa, puede tardar entre 15 y 20 días en sanarse la herida. Sin embargo, si se ha afectado la dermis con profundidad, los tiempos de curación se pueden alargar incluso hasta meses, pero pudiendo incluso requerir de intervención quirúrgica para reparar los daños de la piel o de los músculos. El último grado resulta muy impredecible calcular los tiempos de curación, ya que este periodo se puede alargar desde las semanas hasta los meses o incluso años. Entre los factores que pueden alargar o disminuir la curación está la superficie quemada, la profundidad de la quemadura, si es necesaria la cirugía, el estado nutricional del paciente o si hay complicaciones infecciosas. ¿Cuál es el proceso de curación de una quemadura? El primero es la fase de lactancia o inflamación.
Esta va a ser producida inmediatamente después de la herida. Va a ser primero una vasoconstricción que va a reflejar el transitorio seguida de una vasodilatación de todos los capilares sanguíneos locales a las pocas horas ocurridas. El fondo de la herida se va a llenar de un exudado inflamatorio muy rica de células como leucocitos, macrófagos, eritrocitos, proteínas plasmáticas solubles y bandas de fibrina. Vamos a tener 3 mediadores químicos principales en esta respuesta. Va a ser la histamina, la serotonina y las ciminas. La duración e intensidad de esta respuesta va a depender de la cantidad de tejido destruido. En general podemos decir que dura aproximadamente de 4 a 6 días. Fase de epidermización. Mientras se eliminan los desechos tisulares de las regiones más profundas, tiene lugar la epidermización. Esta va a ser la herida a partir de los bordes, que va a comenzar a partir de los 20 a los 24 horas ocurrida la injuria. Este proceso puede extenderse no más de 2 a 4 centímetros del borde del centro de la herida. En 48 horas, la superficie de la herida está cubierta por su totalidad de nuevo epitelio, mientras que en las partes más profundas vamos a encontrar aún el exudado inflamatorio. La fase celular, a medida que va a mejorar la fase inflamatoria y va a aumentar el espesor de la superficie epitelial, va a aparecer un nuevo tipo de células que va en la profundidad de la herida. Este nuevo tipo de células son los fibroblastos, las células endoteliales del retículo endoplasmático, que encontramos a partir del segundo o tercer día que ocurre esta lesión, y al cabo de los 10 días van a denominar la población celular, que van a ser responsables de los fibroblastos, que son las fibras de colágeno, que van a hacer la formación de fibras de colágeno. En esta fase se produce, además de la neoformación, los capilares se van a multiplicar. Fase de fibroplasia. Esta se va a iniciar del cuarto al sexto día ocurrida la lesión y va a aparecer las primeras fibras de colágeno. Existen 4 parámetros físicos de la cicatriz que son importantes de destacar, los cuales son la resistencia, la elasticidad, la forma y el tamaño. Es importante hacer hincapié en que esta ganancia de resistencia de las heridas rara vez va a tener la misma resistencia que un tejido sano o normal. El resultado final de esta fase de fibroplasia es la remodelación de la cicatriz, que poco a poco ahoga a los capilares de las fibras de colágeno, que se retraen y se tornan pálidos. La fase de retracción o concentración, en esta los fibroblastos van a estar situados inmediatamente debajo del borde dérmico. En el proceso de avance apoyan fuertemente en la dermis y el lecho de la herida. Al liberarse a estas vinculaciones, permiten la retracción de los bordes libremente. Estas fuerzas de retracción van a tender a cerrar la herida cuando se llega a un equilibrio al igualarse la tensión de la piel circulante. En resumen, el proceso de cicatrización consiste en las modificaciones locales de vasos sanguíneos y tejido, limpieza de los restos necróticos, infiltración celular, proliferación vascular, que consiste en involución de depósitos y maduración de sustancias extracelulares que constituyen la cicatriz. ¿Qué es el shock post-quemadura? Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. ¿Qué bacterias podemos encontrar en una quemadura? Las principales que se encuentran están la de Candida albicans, los hongos filamentosos, que estos se encuentran en los pacientes que tienen una prolongada estancia en el hospital, los hongos aspergillus, los ficomicetos, estos son los más agresivos ya que invaden la fascia, los vasos sanguíneos y los linfáticos, produciendo necrosis isquémica. Igual hay pocos casos en los que se produce una infección por virus en las zonas de quemadura. Esto es muy poco frecuente y cuando aparece generalmente se debe al herpes simple que se encuentra localizado
en los labios del paciente en forma de costra o en lesiones sacabocado. ¿Cuál es el cuidado especial que debe llevar el paciente con quemadura en su hogar? Principalmente debe mantener limpia la herida y seca, cambiar el vendaje de forma adecuada a como se lo indicó el médico, mantener la extremidad afectada elevada por lo de la circulación sanguínea, tomarse los antibióticos como se lo prescribió el médico y acudir al centro de salud según la frecuencia establecida por su médico de cabecera. ¿Qué tipos de cicatrices existen posquemaduras? Cicatrices atróficas, cuando hay una regeneración incompleta de colágeno y tejido fibrinoso durante el proceso de cicatrización. Las cicatrices hipertróficas crecen a partir de las pocas semanas, pero suelen mejorar hacia el final del primer año. Cicatrices queloides pueden aparecer espontáneamente o con mayor frecuencia después de un traumatismo que alcanza la dermis y tienden a crecer durante varios años. Hola, mi nombre es Claudia Paz García, soy médico general, mi cédula es 7661670 y trabajo en el hospital de Acatzingo. Bueno, en cuanto a las preguntas que se me hicieron sobre quemaduras, lo que les puedo decir es que las quemaduras son una causa muy importante de morbimortalidad, sobre todo en la población infantil. Las regiones más comunes de localización son en las extremidades, seguidas por la cabeza y por el cuello y tórax también. Para su manejo, lo que tenemos que evaluar son aspectos como profundidad, localización y la extensión que llegan a tener. Como recuerdan, las capas de la piel, las generales, son la epidermis y la dermis. Entonces, sabiendo eso, pues en cuanto a la profundidad podemos dividir a las quemaduras en primero, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son las quemaduras más levecitas, generalmente son causadas por el sol y se presenta eritema sin vesícula y tienen dolor. Estas tardan en curar generalmente unos 3 a 7 días. Las superficiales las podemos dividir en las de segundo grado, las podemos dividir en segundo grado superficiales y segundo grado profundas. Ambas. Ok, en cuanto a la localización, pues ya dijimos que se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero lo que debemos tomar en cuenta es que todas aquellas que se produzcan en manos, pies, genitales, articulaciones, cuello y cara, todas esas zonas son consideradas como quemaduras graves. ¿Por qué? Porque tienen una implicación estética y generalmente funcional bastante importantes que requieren una atención especializada. Entonces, todas aquellas que se produzcan en esas zonas las consideramos como quemaduras graves. En cuanto a la extensión, pues en medicina utilizamos lo que se llama la regla de los 9, que varía en pequeñitos y en adultos. Generalmente en adultos y niños mayores de 14 años se utiliza la misma. Y aquí les tengo, a ver si la puedo mover, una imagen de las áreas que se afectan. Ok, esta es la imagen, ¿sale? Generalmente nosotros damos una puntuación de la superficie corporal quemada, entonces se ve bastante chafa mi imagen. La cabeza y cada brazo se puntúa en un 9%, cada brazo hasta la punta de los dedos. Y bueno, creo que ya nada más me faltó la preguntita de si se tratan igual en cualquier zona del cuerpo. No, generalmente las que son en regiones del cuerpo como tronco, piernas, extremidades, se tratan en quirófano, y las que llegan a ser en cara y genitales son las únicas que se dejan expuestas
y se les hacen curaciones periódicas con yodopovidona. La pomada que utilizamos en casi todos los pacientes es la sulfadiazina de plata. Y bueno, otra cosa importante para mencionar es que dentro de las medidas de tratamiento pues tiene que ser una alimentación precoz al paciente, hidratarlo y pues en casos más graves en donde los pacientitos llegan con traumatismos o alguna complicación, pues todo lo que equivale a revisión de vía aérea, circulación, medidas ya un poquito más avanzadas en pacientes que se complican. Pues espero que les haya servido y nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy la fisioterapeuta Leslie Giselle Morales Sánchez, egresada de la Universidad de Oriente. Hoy les hablaré sobre la intervención de un fisioterapeuta en pacientes con quemaduras según los grados que presenten, ya que actualmente son los accidentes más graves y frecuentes que se presentan tanto en niños como en adultos. Existen 3 grados de quemaduras. El primero y segundo grado, la intervención del fisioterapeuta es después de las 24 a 48 horas. En el tercer grado, tras la aplicación de un injerto, el paciente debe permanecer en reposo de 48 a 72 horas. Dentro de los primeros 7 a 10 días se verá la evolución que tiene con este. Uno de los objetivos es minimizar el desarrollo de secuelas producidas por la inactividad, reposo prolongado y lesión por quemadura. Con una intervención adecuada y aplicación de escalas precoz, logramos reducir el desarrollo de deformidades anatómicas y complicaciones respiratorias. Prevenimos también la retracción de tejidos en la cicatriz, así como la limitación del rango de movimiento. Dentro de la intervención fisioterapéutica se realiza una intervención postural donde el paciente adopta posturas viciosas que nos ocasionará problemas en áreas de las articulaciones, limitando la movilidad, por lo cual debemos colocar al paciente en una postura de extensión y aducción. En caso de que el paciente no pueda mantener esta postura, podemos utilizar almohadas e incluso alguna férula para evitar que haya una retracción de la piel. Y también que el paciente realice posturas de flexión y aducción. Dependiendo de la zona de la lesión, es la consideración que debemos de tener con el paciente para ponerlo en algún decúbito. En los primeros días es necesario un seguimiento para detectar zonas de presión y ver el estado de la piel. En movilizaciones las podemos realizar activas o asistidas, esto para evitar la aparición de rigidez. El drenaje linfático o el vendaje compresivo ayudará a disminuir el edema que llegue a presentar el paciente. Y la realización de ejercicios isométricos para mantener el tono muscular y la aplicación de láser para favorecer el proceso de cicatrización, así como también masaje cicatrizal para evitar adherencias y la formación de cicatrices hipertróficas o queloides, así como la reeducación diafragmática. Debemos de realizar un seguimiento de evolución de los pacientes sometidos a injertos y adecuar a cada paciente a la intervención fisioterapéutica.